El Pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer en general solo 6 artículos de los 40 propuestos en el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente. Vamos a conversar sobre el debate que se dio ayer, lo que viene también. Estamos en contacto con el convencional de la UDI, Rodrigo Álvarez. Rodrigo, gracias por el contacto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sebastián Fresia, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Rodrigo, bueno, ayer más del 80% de los artículos se rechaza en la discusión en el Pleno, en la votación en el Pleno. Y me gustaría saber cuál es la interpretación que hace usted finalmente. ¿Cómo venía este informe si es que apenas 6 de 40 artículos fueron aprobados? Yo integro esa comisión y lo había dicho tanto en esa ocasión como ayer en el debate. Este era un mal informe. Yo creo que era un informe equivocado, desmedido para las necesidades del país. Y por eso solo se aprueba un 15% del mismo. Y quiero decir que ayer era la votación en general. Es decir, sencillamente era la votación sobre las ideas. Ni siquiera estábamos viendo el texto específico. Hoy día quedan 6 artículos por discutir. Yo creo que 3 de ellos al menos tienen problemas reales. Así que es posible que incluso esta cifra aumente. Lo que demuestra que yo creo que el informe era equivocado, porque por amplísimas mayorías, esto no fue un tema de un voto o 2 votos, no, por amplísimas mayorías se rechazaron, como tú dices, 34 de los 40 artículos. Rodrigo, pero ¿qué es lo que equivoca el informe? Porque aquí hay una mirada bien global que de alguna manera se va sintetizando en estos artículos. ¿Nos podría explicar qué es lo errado de esa visión, a su juicio, ¿no? Porque usted plantea que esto va en contra de los intereses, digamos, del país. Sí, claro que sí, y como te decía, esa era la explicación general, pero vamos a cada una de las materias. Yo creo que ayer se rechazaron, primero, el establecimiento de un criterio maximalista. Yo creo que la principal crítica ayer era que era una proinforme que proponía incluir en la Constitución una serie de materias que es bastante curioso que estén en la Constitución. Un catastro de vertederos, por ejemplo, o el efecto de los pulsos electromagnéticos en la naturaleza. Entonces, primero, era un enfermo que tenía demasiadas materias que son propias de ley o quizás de reglamento. En segundo lugar, yo creo que había ciertas categorías intelectuales que estaban mal explicadas. Los derechos de la naturaleza, que es un cambio gigantesco a nuestra estructura jurídica. El establecimiento de una categoría que se llama bienes naturales comunes, con unas consecuencias económicas tremendas y jurídicas enormes. Entonces yo creo que fueron una suma de elementos. Un error en cuanto a los derechos de la naturaleza, un error en cuanto a los bienes naturales comunes, un error en cuanto a las normas de lo que se llamaba democracia ecológica o criterios medioambientales. Y como te señalaba, que fue la primera parte al menos de mi intervención de ayer, un criterio absolutamente maximalista, incluyendo una enorme cantidad de materias que no deben estar en la Constitución. ¿Y eso se fue viendo en el proceso de redacción de estas normas, Rodrigo? Mira, Fresia, al menos fue planteado en muchas ocasiones. Yo incluso reiteraba prácticamente en cada una de las discusiones que estábamos cayendo o estábamos entrando en materias que no eran propias de una Constitución. Establecer en la Constitución que el Estado se preocupará y reconoce la existencia del reino animal, de las plantas y de los hongos, eso es algo que reconoce la propia ciencia y la naturaleza. No es algo que deba reconocer el Estado en su Constitución. O establecer, como les decía yo hace un instante atrás, un catastro vertedero o una revisión histórica de lo que ha ocurrido hacia atrás en el país en materia medioambiental. Son materias que pueden ser interesantes para una ley, quizás, pero no para la Constitución. Y siempre se dijo en el trabajo de la Comisión. Ahora, Rodrigo, vamos a los, como son pocos, además los 6 artículos de la Comisión de Medio Ambiente que sí se aprobaron y que sí, quizá, y ahí también está la pregunta, si se venía con un consenso previo, ¿no? A diferencia de las otras que ya se venían viendo en un debate interno. No, mira, como tú señalas, fueron aprobados 6 artículos ayer, reitero, en general. Hoy día vamos a votar sobre esos 6 artículos en particular, por así decirlo, para que lo entiendan todos los que nos están mirando. Vamos a ver la redacción exacta. Algunos de ellos tuvieron una mayoría más amplia porque eran bastante, por así decirlo, genéricos. Por ejemplo, se aprobó un artículo que dice que el Estado deberá propender a una educación con empatía hacia los animales. Eso tuvo una mayoría relevante. Pero hay 2 o 3 que se aprobaron justos, incluso 2 de ellos con 103 votos, es decir, la cantidad exacta. Y por lo tanto hoy día es posible que nuevamente sean discutidos. Uno, en general, que crea en materia de participación ciudadana ambiental un criterio vinculante. ¿Qué significa esto? Que la decisión de una determinada, por ejemplo, consulta debería ser absolutamente vinculante para todo tipo de organismos. Y eso tiene algunas complicaciones futuras. Otra relacionada con los derechos de los animales, que también tiene algunas complicaciones
en sus definiciones o en la forma que fue escrita. Eso se lo voy a discutir hoy día. Pero yo creo que los principales, como ante tu pregunta, de los 6 que se aprobaron, no fue por consenso, no fue porque conversáramos, que es algo que le ha faltado en parte en esta comisión a la convención, sino que fue porque o eran ideas muy generales que probablemente todos compartiríamos, la empatía hacia los animales, o se aprobaron exactamente con los votos justos, pero eso prevé que hoy día van a ser altamente discutidos en la tarde también. Rodrigo, ¿cómo se aborda finalmente el tema de los derechos de la naturaleza? ¿De qué manera queda establecido eso? Porque entiendo que se aprueba en una parte, en el artículo 5, si no me equivoco, ¿no? Pero ¿de qué manera se abordó ese punto que aparecía como uno de los nudos principales de esta comisión por lo que significaba fundamentalmente desde el punto de vista del impacto económico que tuviera un reconocimiento de ese tipo? Así es, Sebastián, muy bien. El artículo 5 sigue aludiendo a ese tema. Pero en realidad ese artículo, si tú lo lees, lo principalmente que tiene son los deberes del Estado, los deberes de la gente, los deberes de las personas hacia la naturaleza, que era la tesis que al menos nosotros defendimos. Nosotros creemos que profundamente la Constitución debe tener deberes hacia la naturaleza. Lo que nos parece equivocado es establecer a la naturaleza como un sujeto de derechos, que tiene una serie de consecuencias posteriores, quién la representa, cómo la representa, las acciones, etcétera. Yo creo que ayer vi también en el Pleno esa visión distinta. O sea, nosotros creemos, y muchos de nosotros creemos, que tiene que haber profundos deberes del Estado, de las personas, de las comunidades, de los pueblos originarios con la naturaleza, y eso debe estar muy fuertemente consagrado. Pero otra cosa muy distinta, que yo creo que ayer fue también rechazado, es la existencia de una naturaleza como sujeto de derechos. Rodrigo, quedan 4 meses para que pase ya a la comisión de armonización lo que esté redactado, lo que salga en definitiva. ¿Cómo ha visto este proceso? Porque febrero fue bien intenso, ¿no? Y además con una inflexión quizás que era ya comenzar a votar las primeras redacciones para la nueva Constitución. ¿Cree que va bien encaminado en cuanto a los plazos en este debate que ahora de 40 artículos que 6 se aprueben? Me imagino que hay mucho que discutir para que vuelva a la comisión y después sean votados en particular. Todo eso requiere también tiempo, pero ¿están establecidos, cree usted, de manera óptima en estos próximos 4 meses? Perdón, una pequeña corrección. En realidad, para escribir la Constitución quedan menos de 2 meses. Claro, ahí se entrega ya la Comisión de Armonización. Claro, sí, exacto, claro. Pero 4 para terminar el borrador, sí. Claro, si solo quería corregirte en el sentido de que es más urgente aún, porque ni siquiera son 4 meses, sino que son 2. Yo solamente quería enfatizar la importancia de tu pregunta, porque queda muy poco tiempo. La verdad es que un informe que llegue a la sala se rechacen 34 de los 40, o como ocurrió la semana pasada, que otro informe que llevaba 30 artículos se rechacen 23. Es bastante negativo. ¿Por qué? Porque significa volver a hacer prácticamente el trabajo de nuevo, sobre todo el de ayer, que era todo un rechazo en general, o sea, se rechazaron las ideas. Tenemos tiempo muy limitado, nos quedan en realidad 47 días para escribir la Constitución, nos quedan muchísimos plenos y muchísimos informes, pero yo creo que es lo que corresponde que hagamos, es lo que los chilenos nos encargaron. Que habrán en otras ocasiones probablemente también análisis autocrítico de lo que hicimos los primeros 6 meses, porque yo creo que pudimos haber aprovechado mejor el tiempo y como lo dijimos tenemos el derecho ahora a reiterarlo, pero bueno, va a haber que trabajar con mucha energía estos 45 días. Mi comisión, por ejemplo, el presidente de la comisión que ayer tuvo su pleno, su informe del pleno, va a trabajar mañana todo el día sábado, como lo ha hecho las últimas semanas. La próxima semana tenemos previsto, esta semana hemos tenido plenos 4 tardes y más la mañana de hoy día, hemos tenido comisiones todos los demás días, bueno, pero va a haber que trabajar de esa forma porque es lo que corresponde para tratar de cumplir el cronograma que me parece que es lo adecuado con los chilenos. Bien, Rodrigo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Nos vemos. Siempre les agradezco la oportunidad. Que estén. Bien, vamos a hacer un alto, son las 9:33. Volvemos pronto.